Pueden sentarse. Y les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8. Y aunque aquí dice en el boletín que vamos del 1 al 21, vamos a estar en los versículos del 22 al 25. Lucas 8, del 22 al 25. Oremos. Leamos primero y después oramos. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Oremos. Oh Señor Dios, gracias porque podemos cerrar este día de reposo disfrutando este pedacito de la eternidad como familia de la fe. Gracias por tu palabra que recibiremos en estos minutos. Y yo te pido que tú puedas guiar mis pensamientos y mis palabras. Que nada mío salga, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Y que todos podamos estar atentos para que a través de lo que nos enseñes, oh Dios, podamos reflejar tu gloria en cada lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Como algunos de los muchachos de acá que lo dudaban han podido comprobarlo en los miércoles de fútbol, no soy tan malo jugando, ¿verdad? Pues yo recuerdo cuando jugaba en el colegio que no era de los mejores y había un par de compañeros del equipo que eran, eso sí, eran los mejores. Eran el Messi y el Ronaldo de nuestro equipo. Y cuando íbamos a jugar y nos parábamos en el campo, nos uniformábamos y veíamos que venía el otro equipo y estos compañeros no estaban, nuestras piernas temblaban hasta más no poder. Pero cuando de pronto aparecían estos uniformados y listos para jugar, era como, podemos ganar, hay esperanza. El texto de hoy lo que nos está diciendo es: hay circunstancias peores que enfrentar un equipo de fútbol rival en la vida. Pero Cristo está en nuestro lado. Cristo está en control. Cristo está guiándonos. Y debemos de confiar en eso. Y eso debe darnos esperanza. Y quiero exponerlo con 2 puntos. Del versículo 22 a la primera parte del 24 es el miedo del ser humano. Y la segunda parte del 24 al 25, la esperanza del ser humano. El miedo del ser humano y la esperanza del ser humano. Veamos el primer punto, el miedo del ser humano. Entendamos un poquito lo que está sucediendo aquí. Estamos en este lugar, en esta zona geográfica donde está el mar, el lago o el mar de Galilea, el cual está a 200 metros bajo el nivel del mar, un poco más, poco menos. Está rodeado de muchas montañas. Nosotros, en esta zona tropical en la que vivimos, sabemos qué sucede cuando viene viento helado de arriba y se encuentra con el viento cálido de los mares y empiezan estas danzas ciclónicas y producen lo que es los huracanes, que ya sabemos cómo han afectado mucho a nuestra zona. Y esto es lo que podía estar sucediendo, lo que sucedía en este lago o mar, cuando de las montañas descendían las corrientes fuertes, bravas, de aire helado, y con lo cálido empezaba a moverse, y empezaban a generar todo este movimiento. Y lo que estamos viendo hoy, este evento, es distinto a ese movimiento que algunos hemos sentido cuando viajamos en una lancha o en un ferry, en donde se empieza a alzar el barco en el que vamos y nuestro estómago está revolviendo y nos agarramos fuerte de todo y a veces nuestro estómago sale. Es distinto a eso.
Este es un relato que lo encontramos en los evangelios sinópticos, en Lucas, Mateo y Marcos, en Mateo 8 y en Marcos 4. Y Marcos nos está diciendo en qué momento del día se estaba llevando a cabo esto. Era en la noche o cayendo la noche, sé que cuando ya venía la tarde. Así que tenemos a este grupo de hombres en esta barca, casi en la oscuridad, cayendo la noche. Súmenle entonces este elemento, oscuridad o tal vez poca visibilidad. Me imagino que era como lo que yo estoy percibiendo ahorita, y ustedes también, que la noche ya está cayendo y la luz del sol se está yendo. Y empiezan estos vientos a moverse. Pero, ojo, no somos ninguno de nosotros que está ahí, porque cuando yo me subo a una lancha y medio salta, mi corazón empieza a palpitar fuertemente. Estos eran hombres que vivían en una zona geográfica que dependía del agua, que dependía del mar, del lago. Algunos eran expertos, eran pescadores y estaban ahí cada día trabajando en esto. Y otros, en el peor de los casos, eran conocedores de lo que sucedía en las aguas. Comerciaban con otros. Era una de las mejores formas para comerciar con personas en otros lugares. Olvídense de aviones, de ferrocarriles, de automóviles. Los barcos o las caravanas y los barcos hacían que se moviera todo más rápido. Entonces estamos ante un grupo de personas, un grupo de hombres que estaban acostumbrados a estar en el mar y que habían estado en alguna otra tormenta. No era algo que ellos no conocieran. No era algo que a ellos les preocupara. Y podemos ver por relatos anteriores donde ellos pasaron toda una noche pescando, muchas veces sin éxito. O sea que ellos ya habían estado en la noche en el mar. No era como una aventura nueva para ellos. Ellos ya habían estado ahí. Ya conocían estas circunstancias. Pero de pronto viene una violenta tempestad. Y esto sin duda era algo nuevo para ellos. Era algo distinto por la expresión de temor que ellos están diciendo, que están clamando. Era algo fuera de lo normal para ellos. No eran las tormentas clásicas que tenían, no eran los movimientos del agua que ellos ya conocían, era algo sumamente distinto. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, yo conozco, sé la historia, en unos casos conozco, en otros he escuchado, de un par de niños que por enfermedades en su nacimiento, ellos no tienen sensibilidad o en todas sus piernas o en sus pies únicamente. Uno de estos niños estaba sentado en un hormiguero y las hormigas estaban picando sus piernas. Y él no sentía. Él no sentía nada. No había dolor en él. Otro de estos niños estuvo en una piscina caminando descalzo con un flotador y él no se dio cuenta cuando su piel empezó a rasgarse y su carne andaba bailando ahí hasta que alguien lo vio y estaba sangrando. Esto que le sucede a estos hombres es algo que va relacionado a esto que les estoy relatando. ¿Por qué? Es algo que asusta, es dolor, es una indicación de que algo está mal. Si el mar estuviera quieto, no hay nada malo, todo está bien. Esto que estaba sucediendo es que algo está mal. Y tuvieron la bendición de darse cuenta de que algo no era normal. A diferencia de estos niños, que yo les aseguro que sus madres han de llorar y han de pedir al Señor que estos niños puedan sentir dolor para que ellos puedan decir que hay algo malo en sus cuerpos. Lo que estos hombres estaban experimentando era algo que claramente les mostraba las cosas no está bien, la cosa está mal. ¿Y qué es su reacción? ¿Qué es lo primero que ellos hacen cuando todo va mal? Van a Jesús. Pero veamos la forma en la que ellos van. Lo que leemos aquí en Lucas es que ellos gritan, maestro, maestro, que perecemos. En Marcos dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? En Mateo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos claramente sabían a dónde tenían que ir a pedir ayuda.
Pero ellos iban con temor y quizás con duda de recibir ayuda. Esto se parece a como si hoy queremos comprar agua, vamos a ir al supermercado X y sabemos que ahí va a estar el agua. Pero cuando se abrió todo después de COVID, sabíamos que teníamos que ir al supermercado a comprar agua, pero no había seguridad de que había agua ahí. Entonces íbamos desesperados corriendo, buscando agua en ese lugar que se suele vender agua, pero no estábamos seguros si había. Es la forma como están llegando los discípulos. Ellos dicen, ok, Jesús seguramente nos puede ayudar, pero no sé, no estoy tan seguro. Vamos, digámosle que está pasando algo. Y ese es como van. Y ellos van con una actitud o con cierta memoria borrada como nosotros solemos ir. Miren, si retrocedemos y pensamos en todo lo que hemos visto hasta Lucas hasta ahora, vamos a encontrar que estos hombres han visto a Jesús resucitar muertos. Han visto a Jesús sanar enfermos. Han visto a Jesús haciendo liberaciones de demonios. Si hay una mujer que tenía 7 demonios y lo acompañaba, ellos lo vieron. Han visto a Jesús teniendo control de la naturaleza, porque cuando algunos de ellos no pudieron pescar nada, Jesús le dijo, hey, echen la red allá. Y tuvieron que llamar otra barca, porque eran demasiados peces. Son personas que habían visto algo. No estamos ante personas como otros que hemos visto en los relatos, que escucharon de segunda mano quizás, que Jesús había hecho algo. Son personas que habían visto lo que Jesús había hecho. Y nosotros, sin duda hemos visto muchas veces lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en el pasado, pero somos de memoria corta. Olvidamos constantemente las maravillas del Señor de antaño. Olvidamos lo que el Dios ha hecho por nosotros y llegamos de esta forma. Pero hay algo interesante que debemos de ver cuando llegan estos discípulos. Ellos saben que Jesús es quien les puede ayudar. Maestro, maestro. Y cuando yo me imagino esto, no es como, maestro, maestro. No. Es como cuando vamos a jugar fútbol los miércoles. Pegale, parala, pasala. Todos hablando y todos diciendo, maestro, nos morimos. No te importa, ayúdanos. Varios hablando. Pero hay algo interesante. El versículo 22 al inicio nos dice, uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Jesús los llevó en medio de la tormenta. Jesús los colocó allí. Decir que Jesús no sabía que eso venía es negar la divinidad de Cristo. Jesús colocó a estos hombres en esa circunstancia. Eso que está pasando cada uno de ustedes, que estamos pasando nosotros, Jesús nos ha colocado allí. A Él no le está sorprendiendo que lo estemos moviendo, diciéndole perecemos. No, Él nos colocó allí en ese lugar. Puede ser que haya cambios en su vida, que después de un año o más tiempo aún estén haciendo. Tal vez no es una tormenta ya, pero las olas son tan suficientemente fuertes como para estar moviendo su barca de un lado para otro. Quizás algunos están luchando hoy en su corazón aquí, pensando cómo van a pagar mañana eso que tienen que pagar. Cómo van a cancelar las deudas que tienen o cómo van a llevar alimento a sus casas. ¿Qué decir de la enfermedad? Aquí hay algunos que saben y que están ante la realidad de una enfermedad que va a estar ahí todos los días en ustedes o en alguien que aman. Y que están luchando tal vez una enfermedad aguda que quizás los médicos le dijeron, no, en unos meses se va a ir, pero el dolor que causa es profundo. Y la muerte. Algunos de ustedes lloran aún a esas personas que murieron hace muchos años.
y sienten esa ausencia en sus corazones. Eso es bueno porque significa que amaron a esas personas y que las extrañan. Unos de ustedes luchan con la idea del abandono, el abandono de aquellas personas que los debían de amar, pero no las amaron. Y algunos otros podemos estar luchando con una incapacidad de poder relacionarnos. Dicho de otra forma, con una capacidad tan normal de aislarnos de los demás y no poder hacer amigos. Y sufren porque ven que otros muy fácilmente se conectan con los demás y son amigos. Pero a ustedes les cuesta. Algunos de ustedes están luchando con familias destrozadas también. Padres que no son amados y a veces hasta perciben que son odiados por sus hijos. O hijos percibiendo lo mismo de parte de sus padres. Hay niños aquí que están luchando porque no se les queda la tabla del 9. No se aprenden cómo multiplicar. Y luchan porque también hay responsabilidades en sus vidas y no pueden cumplirlas. Y hay algunos acá que pueden estar luchando con deseos sexuales impuros. Estos son todos aquellos que no sean entre un hombre y una mujer dentro de la unión matrimonial. Y pueden haber otras cosas que estén moviendo nuestra barca y que sea una tormenta que esté golpeándonos. Y Jesús no es sorprendido porque Él mismo nos llevó ahí. Y es importante que nosotros entendamos esto porque esto nos muestra tres cosas. Primero, que nos podemos nosotros solos en la vida. No hay forma en la que nosotros solos podamos sobrellevar las tormentas que día a día se nos presentan. Segundo, esto nos lleva a entender que entonces necesitamos a Cristo desesperadamente. Y tercero, esto hará que nuestra fe crezca, se fortalezca, sea refinada y toda esa escoria que está alrededor del oro al ser pasado por fuego cae y el oro brilla más. Los discípulos llegaron, Señor, Señor, Maestro, perecemos. Así vamos nosotros a Cristo, porque es nuestra única esperanza. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la esperanza del ser humano. ¿Cuál es esa esperanza? Es la que vemos en los discípulos que van corriendo y que ellos claman en el versículo 24, Maestro, Maestro, que perecemos. Y cuando estaba leyendo esto lo leía y también escuché a unos pastores, algunas predicaciones de ellos, y ellos llegaban al mismo punto, que es maravilloso pensar en Jesús, que está fondeado como una roca. ¿Saben por qué podemos ir a Cristo? En primer lugar, porque esto que está pasando con Cristo aquí, después de tantas predicaciones, después de caminar un montón de kilómetros, después de tener muchas veces hambre, muestra que Él es verdaderamente humano. Yo conversaba con algunos de ustedes y creo que a varios les ha pasado que una vez alguien de ustedes llegó a su casa, tarde en la noche, se acostó a dormir, llegaron sus familiares, tocaron el timbre, le hablaron por teléfono y estaba completamente noqueado, que no pudieron abrirles. Alguien más le tuvo que abrir a sus familiares. Y todos a veces hemos caído así rendidos, exhaustos. Cristo estaba de esta forma. ¿Y esto qué nos muestra? Que Él es verdaderamente hombre. Y entonces Él comprende lo que pasa en nuestros corazones. Él comprende lo que pasa en cada uno de nosotros. En medio de estas tempestades, en medio de gritar, Maestro, Maestro, Él comprende el dolor humano.
porque Él lo sintió, porque Él lo vio. En otras ocasiones hemos hablado como en Hebreos 2 y Hebreos 4 se nos muestra que Cristo fue tentado en el sufrimiento. Y que Cristo es tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Y esto lo hace un perfecto mediador, porque Él está comprendiéndonos por completo. Él comprende ese temor que hay en cada uno, cómo estamos viendo la barca en cada uno de nosotros. Pero hay algo más también que hace que Cristo sea la esperanza, y es que Él es verdaderamente Dios. Les pido que vayamos al Salmo 135. Versículos del 6 al 7. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Estos discípulos, después ellos vieron que Jesús calmó la naturaleza. Ya lo habían visto antes cuando ordenó a los peces ubicarse en un solo lugar y que ahí fueron ellos y los pescaron. Jesús está mostrando que Él es Dios, que Él controla todos los elementos. Él está mostrando en este arco en el que estamos, en estos dos capítulos 7 y 8, hablando de que Jesús está mostrando el reino de Dios. Está mostrando cómo Él controlará todo. Y aquí Él está evidenciando que Él es Dios, que Él es verdaderamente Dios. Y por eso podemos llegar a Él, confiando que en medio de la barca moviéndose, nos entiende y tiene el suficiente poder para obrar, para actuar para su gloria y para nuestro deleite en Él. Y luego aparecen en el versículo 25 un par de preguntas, que son preguntas que debemos de hacernos nosotros y debemos considerarlas profundamente. Y una es, Jesús primero dice, ¿dónde está la fe de ustedes? La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe en medio de esta circunstancia que lleva meses o años, días, décadas, afectando nuestras vidas? ¿Dónde está nuestra fe en medio de esta tormenta? Pero Jesús está preguntándolo, no diciéndoles, ustedes tontos, ¿dónde está su fe? No, Él llega siendo el buen pastor que ama, que da su vida y pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿usted ha puesto su fe en Jesús? ¿Usted ha puesto su fe en Jesús o su fe está puesta en sus habilidades para resolver los problemas? Su fe está puesta en su alta moralidad y su alta buena conducta para cumplir los estándares de Dios. Su fe está puesta en sus padres. Niños, ustedes son pequeños y sin duda se sienten seguros con sus padres. El otro día Benjamín se subió a nuestra cama y nos abrazó con él y nos dijo, me siento seguro con ustedes. Pero su fe está puesta en sus padres o está puesta en Cristo. Ustedes confían y se sienten seguros, niños, en sus padres porque entienden que es un medio que Dios ha dado para ayudarles y darles seguridad. ¿O creen que ellos son Dios para ustedes? Adultos, ¿dónde está nuestra fe? Esposas, ¿su fe está puesta en su esposo, en la capacidad de su esposo para resolver las cosas o en su buen desempeño laboral? ¿O es en Cristo que da Dios, que da todas esas habilidades?
¿Dónde está puesta nuestra fe? Pero luego hay otra pregunta importante a considerar aquí y es los discípulos preguntándose, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Este es Dios. Es el único ser humano que vivió sin pecado y que aún así nos ama, nos comprende y por lo tanto puede interceder por nosotros. Este que pudo calmar todo es Cristo, es Dios Hijo, encarnado, y en quien podemos encontrar esperanza para nuestras vidas. Esperanza en medio de esa tormenta que está viniendo. Pero hay algo interesante que también tenemos que pensar. Miren, el estar bien o el bienestar humano no se entiende de la misma forma como Dios lo comprende. A veces nosotros vamos a pensar que el estar bien va a significar ser sanado de esa enfermedad que padecemos, o que se resuelvan por completo todos los problemas familiares, o que de pronto esa situación que lleva un año golpeándonos desaparece y ya estamos tranquilos. A veces no va a pasar y no significa que las cosas están fuera del control de Cristo o que no están bien. Claro que están bien. Porque incluso si la enfermedad nos lleva a la tumba, está bien. Porque el bienestar de Dios no se mide de la misma forma que nosotros. Y solo tenemos que ver lo que sigue a este texto. Después de que se calma la tormenta, después de que los discípulos dicen, wow, calmó a los vientos y al mar. Siguen la barca y se bajan para que les aparezca el endemoniado gadareno, desnudo, peludo, con marcas de cadenas. Es probable que el bienestar que el Señor le dé sí sea ser sanado, sí sea relaciones restauradas, sí sea ese empleo que anda buscando. Es probable que sí, pero después aparecerá ese endemoniado gadareno sin duda. Habrán otras tormentas. Y pidamos al Señor que esta tormenta de hoy no la olvidemos cuando venga la otra. Una vez, incluso con estos dos compañeros que eran muy buenos en el equipo, nos metieron 13-0. Parece increíble, todavía lo pienso y es increíble. Y ellos eran muy buenos. Pero ¿saben qué? Cristo no es ninguno de estos compañeros míos. Porque incluso con ellos nosotros perdíamos muchos partidos. Y Cristo ha asegurado que si Él ha vencido, nosotros venceremos. Que si Él ha sido restaurado, ha sido su cuerpo renovado, nosotros también lo seremos. Y cada una de las lágrimas que acá pasamos ayudarán para eso. ¿Dónde está su fe puesta? Si usted tiene su fe puesta en Jesús, confíe que aunque la tormenta pase y siga después la barca moviéndose, va a estar bien en Cristo. Pero si usted no ha puesto su fe en Jesús, preocúpese. Porque no sé en qué está confiando para que la tormenta se detenga. Oremos. Señor Dios, sin duda, hay muchas circunstancias que pasan en nuestra vida y que estamos pasando. Unas nunca se irán, nos acompañarán hasta nuestro último respirar aquí. Y algunas pasarán, pero vendrán otras. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos haga recordar
que estamos con Cristo, que Él nos ha llevado a cada una de estas tormentas para mostrar su poder, para que nuestra fe crezca, para que podamos gozarnos por completo en Él. Y si hay alguien aquí, Señor, que vive deleitándose en su pecado, vive creyendo que puede resolver las cosas por sí mismo, que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado y le haga ver su necesidad de Cristo, porque es la única esperanza del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén.